Muy bien. A continuación, la ingeniero Magda Montilla nos va a comentar cómo hacer de los proyectos instrumentos para el cambio. La ingeniera Montilla, ingeniero civil de la Central del año 85, especialidad eh, en gerencia general de empresas de la UCB en el 95 y su experiencia se ha centrado en la planificación, seguimiento y control de proyectos y programas en agua potable, gestión pública y programas sociales. Está registrada como consultora internacional en la CEPAL y actualmente se desempeña como secretaria de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles. Profesora Montilla. Excelente. No, sí. Perfecto. Bien, Naúl. Buenos días, tengan todos colegas, profesores y nuevos profesionales en curso. Desde ya la bienvenida a que formen parte de este gremio tan hermoso y que tiene labores tan retantes en nuestro país, como hemos visto ahora. Me quiero unir en este momento al reconocimiento del doctor Gabaldón. Me siento honrada de estar aquí presente con usted. Muchísimas gracias de conocerlo personalmente, porque bueno, ya tenía idea de su trayectoria. Obviamente no hay ingeniero que esté vinculado al agua que no la conozca. Muchísimas gracias por estar aquí. También quiero hacer un reconocimiento muy especial al comité organizador de estas jornadas, de este día de la hidráulica, que pues al ser el sexto día ya habla de una trayectoria que reconoce un esfuerzo en esta materia. De verdad, muchísimas gracias por invitarme, particularmente al ingeniero José Miguel Divazón, al ingeniero Andrés Marcano, Carlos Griffin y Juan Carlos Martínez por la invitación y sobre todo por abrirme un espacio en estas jornadas que son básicamente de ingeniería hidráulica, pero que son de proyectos, lo que llamamos ingeniería dura y pura. Estamos hablando de presas, estamos hablando de aducciones, estamos hablando de todos los componentes fuertes vinculados a la ingeniería hidráulica. Pero yo les voy a hablar, y por eso agradezco el espacio que han abierto, de los aspectos vinculados a la planificación de esas inversiones, a las metodologías y a los instrumentos que hay, que existen probados para gerenciar estas inversiones en proyectos de infraestructura hidráulica. Además, metodologías que han sido probadas en nuestro país. Lamentablemente tenemos un rezago, pero en América Latina ya estas metodologías han sido probadas, aprobadas, implementadas y en los sistemas de inversión pública de México, Chile, Colombia, Perú, incluso en Panamá, ya están trabajando las inversiones, no solo del sector agua y vinculadas al agua, sino a la electricidad, a la educación, a la salud, con estas metodologías que garantizan de alguna manera la alineación de las inversiones con la ejecución de los proyectos. Para el desarrollo del tema, he dividido la presentación en cuatro aspectos fundamentales. Vamos a partir de homologar, no sé si sé, ok, de la definición de proyectos, de qué tipo de proyectos estamos hablando, proyectos de infraestructura de inversión pública. Entonces, al ser esta connotación de proyectos de inversión pública, eso les da unas características particulares. Vamos a entrar en esas definiciones y vamos a definir también qué tipo de proyectos son los que vamos a abordar desde la metodología de gestión de proyectos bajo enfoque de resultados. Posteriormente vamos a ver cómo se planifican las inversiones del sector público, cómo se utiliza y se construye la matriz de resultados para efectivamente tener un instrumento que nos permita monitorear en tiempo todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde la preinversión, la ejecución y la operación del mismo. Una vez que veamos esto de la matriz de resultados y cómo se construye, vamos a finalizar con lo que es la gestión del ciclo de vida del proyecto utilizando estas herramientas. Desde tiempos antiguos, ¿verdad? El hombre ha
invertido, ha construido y ha hecho proyectos para satisfacer las necesidades humanas. Desde la época antigua, me sorprendió 312 antes de Cristo. Hemos visto los romanos empezaron a hacer obras grandiosas, monumentales, que satisfacían la necesidad de abastecimiento de poblaciones cada vez más en aumento y que demandaban condiciones de vida mejores. Al agotarse los acuíferos, muchos de los que hemos hablado con el ponente anterior, al agotarse o contaminarse las fuentes directas, inmediatas, más cercanas, tuvieron que acudir a la ejecución de canales, túneles y arcos para traer agua de calidad a estos centros poblados y con ello satisfacer necesidades de higiene, con necesidades de producción agrícola y actividades productivas, con en general mejorar la calidad de vida. Además de, por supuesto, al ser monumentales, pues era una expresión del poder de los romanos. Esto que desde la antigüedad pareciera que es un hecho en nuestros países, en la actualidad, América Latina, todavía es una deuda. A pesar de las inversiones que hemos hablado aquí, que durante mucho tiempo se hicieron en Venezuela, aún tenemos brechas de cobertura importantes, tanto en saneamiento como en abastecimiento de la población, a pesar de que hemos ejecutado proyectos grandiosos. Tenemos inversiones en presas hidroeléctricas que no agregan un megavatio a la red. Tenemos grandes sistemas de aducción que no llevan agua suficiente a nuestras poblaciones. Entonces, esto es un reclamo que cada vez va en ascenso y es necesario tomar medidas. Y bueno, para reiterarles el compromiso a esta generación futura que aquí está presente, que le damos la bienvenida desde aquí, necesitamos de su compromiso para efectivamente avanzar en la superación de estas brechas. Pero como dije, vamos a empezar desde el inicio, de cuál es la definición de proyectos que estamos hablando y de qué tipo de proyectos estamos hablando. Aquí les dejo 3 definiciones generales que tienen muchos elementos en común, los cuales hemos remarcado, los cuales hemos remarcado en negrillas. Elementos comunes, si buscamos en Google, lo que está muy de moda cada vez que queremos hacer una conceptualización de algo, hablamos que los proyectos son una planificación de actividades para lograr un objetivo específico o resolver un problema utilizando recursos limitados en el tiempo y presupuesto. Si vamos al PMI, que es el Project Management Institute, que certifica todas las técnicas de gerencia de proyectos, desde allí nos dicen que el proyecto es un esfuerzo temporal que se emprende para crear un producto, un servicio o un resultado único. Las características claves de esto es que son temporales en el tiempo, su carácter es único y están destinados a crear algo nuevo. Y con la definición que nos vamos a quedar, y les voy a contar por qué, es con la de proyectos de inversión pública, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de proyectos de ingeniería hidráulica. Esos grandes proyectos no pueden ser financiados por privados. Esos grandes proyectos que van a satisfacer las necesidades de abastecimiento, de electricidad, de riego, no, son inversiones que por su cuantía requieren siempre financiamientos multilaterales y bilaterales, cooperaciones técnicas con otros países que necesariamente hacen que el proyecto sea diferente. Se requiera una planificación específica y minuciosa de sus objetivos, de los indicadores que se van a medir, de los medios de verificación con los cuales se van a documentar estos indicadores y sobre todo de los riesgos, porque muchos de nuestros proyectos se paralizan por riesgos que no sabíamos que iban a ocurrir. Entonces, la planificación anticipa esos riesgos y las herramientas que vamos a ver así lo manifiestan. Les cuento que esta definición se encuentra en la guía metodológica, y disculpen aquí el error, la guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, aprobada por el Ministerio de Planificación en el año 2003 y del cual formé parte con un equipo de consultores del Instituto Latinoamericano de Economía y Ciencias Sociales,
que está adscrito a la CEPAL. Tuve la fortuna de compartir allí con un equipo multidisciplinario de asesores y en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública que se estaba diseñando en ese momento, se generó esta guía que es similar a guías que se han aprobado y se han implementado en estos países que mencionaba. En México, desde hace más de 40 años, se trabaja con la sistematización de las inversiones a través de esta metodología de gestión de proyectos basada en resultados. En Colombia también se hace así. En Chile también se aprobó y son los pioneros en estas técnicas de planificación. Entonces, no es en balde por eso que he decidido pues, que tomemos la definición descrita en esta metodología, que de hecho si abre su curiosidad estos temas de los que estamos hablando, les podemos suministrar el PDF al comité para que esté disponible para ustedes y puedan profundizar en estos temas. ¿Cuáles son los aspectos comunes que estamos visualizando? Y hay que detallarlos porque en la definición está el kit del asunto. Todas las definiciones pasan por actividades relacionadas entre sí. Esto implica que son actividades que no están sueltas, que deben ser coordinadas, que deben ser planificadas entre los distintos grupos que son participantes dolientes o involucrados dentro de la formulación del proyecto. Entonces, esto nos implica planificación, coordinación de esas acciones entre los distintos grupos. Todas las definiciones hablan del logro de objetivos, satisfacción de necesidades y de crear cosas nuevas. Pero la definición con la que nos hemos quedado, si se dan cuenta, habla de objetivos de desarrollo. Podemos ir atrás. Alcanzar objetivos de desarrollo concretos y determinados en el tiempo. Estos objetivos de desarrollo son los que nos vinculan con los planes de desarrollo del país, porque estamos hablando de inversión pública, de proyectos de inversión pública que operativizan, que concretan los objetivos de desarrollo aprobados en los planes de cada quinquenio o cada sextenio que son presentados ante el Congreso de la República. Entonces, estos objetivos de desarrollo son los resultados que se esperan y de que esos resultados se den va a estar dependiendo la satisfacción de las diferentes necesidades que se han levantado con el proyecto, de esas situaciones negativas como servicio deficiente de electricidad, de agua, de saneamiento, cualquiera de los servicios públicos de lo que podemos hablar, de necesidades de mejora de la infraestructura de riego, de necesidades de mejoras en la infraestructura de salud. Cualquiera de esos objetivos que esté descrito en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo del gobierno, en turno, que es aprobado, como les digo, por la Asamblea o el Congreso en cada quinquenio o sextenio, dependiendo de cómo lo prevea el país, son los resultados que se esperan del proyecto de inversión pública, que usa recursos, efectivamente, recursos no solamente económicos, también tiempo, costo, horas, hombres de los equipos de trabajo, materiales y equipamiento. Adicionalmente, otros elementos comunes, estamos hablando de uno que es determinante, limitado en el tiempo, tiene principio y fin. Los proyectos no son continuos en el tiempo. Los proyectos empiezan, tienen un ciclo de vida donde se formulan, se ejecutan y entregan los componentes que fueron diseñados para la satisfacción de la necesidad que les dio origen. Entonces, esto es lo que llamamos el ciclo de vida: preinversión, ejecución y operación y mantenimiento. Es importante que tengamos esto en mente porque de la gestión que se realice de este ciclo de vida va a depender mucho los resultados que obtengamos de esas inversiones que estamos haciendo. Y un asunto medular: produce, entrega, infraestructura, bienes y servicios. El proyecto en ese tiempo en que inicia y termina tiene que entregar obras, por ejemplo, presas, aducciones, sistemas de transmisión. Aquí vemos, no sé si se ve muy bien, pero sistemas de transmisión, puentes que comunican, poblados para actividades de intercambio productivo, de sistema de productos agrícolas, de lo que sea, presas, efectivamente, sistemas de transporte. Todo esto lo entrega el proyecto en el tiempo
en que fue diseñado. Diferente que otros instrumentos de la planificación, como los planes y los programas, que se mantienen en el tiempo. El proyecto no. El proyecto se formula, se ejecuta, entrega sus bienes y servicios y se liquida el proyecto, que es una de las cosas, de las cosas más difíciles de los proyectos, es precisamente la entrega a una unidad que va a operar diferente de la que lo formuló y lo ejecutó. Eso es uno de los grandes retos gerenciales que tenemos en la mayoría de nuestros proyectos. Entonces, como hemos visto, los proyectos van a tener, dependiendo de su complejidad, ¿verdad? Van a tener diferentes actores que a lo largo del ciclo de vida pueden pensar de manera distinta cuál es el objetivo del proyecto. Y vamos a poner un ejemplo. Ajá. Si tenemos un proyecto, por ejemplo, de reducción de pérdidas de agua potable en el sector, ¿verdad? Y tenemos un operador de redes, un ingeniero, un economista, un analista que está evaluando si se le dan los recursos o no, si se está pidiendo préstamos o financiamientos multilaterales. Tenemos un oficial de préstamo que está seleccionando a dónde van a orientarse los recursos, o tenemos un presidente de la empresa o del país que está presentando este proyecto. Cada uno de ellos tiene en su mente un objetivo de proyecto. Probablemente el operador de la red dice, no, este es un proyecto para instalar medidores y remodelar la red. Cualquier parecido, Carlos. O el ingeniero, jefe del proyecto o gerente del proyecto puede decir, no, mi proyecto está para reducir las pérdidas del agua en la red. Pero el economista que está analizando la oferta y la demanda dice, no, el objetivo del proyecto es minimizar el costo de atender la demanda. Y así luego el financiero diría, no, es que con esto lo que vamos a hacer es mejorar la situación financiera de la empresa. Y finalmente, el que está asignando los recursos para poder justificar que se orienten los recursos hacia ese proyecto y no otro, diría, no, lo que necesitamos es reducir el déficit fiscal, entonces tenemos que acometer este proyecto. Y finalmente, el presidente, cuando aprueba el programa o el proyecto, va a decir, no, yo lo que estoy es mejorando la situación macroeconómica del país. ¿Alguien está equivocado dentro de estos objetivos? No, todos son objetivos válidos dentro del proyecto. Todos están relacionados entre ellos, pero tienen una jerarquía. Eso es lo que vamos a ver con las herramientas que vamos a ver a continuación. Como les decía, el siguiente punto que he considerado importante compartir con ustedes es cómo se planifican los proyectos, desde dónde partimos cuando empezamos a formular un proyecto de inversión pública. Partimos de una situación actual que en general es problemática, y esa problemática siempre está vinculada a la satisfacción de una necesidad social. Es decir, les voy a ir para que vayan pensando ustedes, nuevos ingenieros próximos a graduarse, vayan pensando en este proyecto y formulando conmigo este proyecto, que es de una ciudad X, no es de Venezuela, no vayan a creer, no se parece para nada a nuestra realidad, pero es una ciudad X que tiene un servicio deficiente de agua potable, cualquier parecido. Y en esa situación es ocasionada probablemente porque hay insuficiente infraestructura, o la que está operando no está operando a su capacidad máxima, tiene aducciones que pueden tener fugas o pueden tener pérdidas o pueden tener, ¿cómo se llama? Cuando, ay, se me fue el término, cuando hay tomas clandestinas. Puede tener tomas clandestinas en las aducciones, por lo tanto no llega el sistema, hay racionamiento, el sistema no es continuo, no hay suficientes personas capacitadas, no hay suficientes personas profesionales para abordar el servicio, el sistema comercial no está funcionando, no hay cobrabilidad, etcétera. La atención es deficiente a los usuarios o a los clientes. Esa es la situación que está ocasionando probablemente una acción para solventar esta problemática. Eso, cuando lo vemos desde la formulación de proyectos, es nuestro diagnóstico inicial. De ahí partimos, de la situación base del problema. ¿Para qué? Para proyectarlo en el tiempo, ¿verdad? A una situación futura mejorada. Entonces, estamos hablando de pasar de una situación negativa a una situación positiva, mejorada, donde esa empresa
X va a ser una empresa eficiente, que va a tener personal capacitado, suficiente, que va a tener unas plantas que están operando a su máxima capacidad, no va a haber horas de racionamiento, va a haber una excelente atención comercial. Todo eso está vinculado a la situación futura mejorada del proyecto. ¿Y cómo vamos a llegar de esta situación a la situación futura? A través del proyecto, considerando desde el inicio el entorno, eso vale decir todos los involucrados de las diferentes instituciones, tanto internas de la empresa, porque muchas veces lo que nos pasa a los técnicos es que nos centramos en soluciones de buró, es decir, de escritorio, y ni siquiera vamos a nuestra gerencia comercial a decir, mire, ¿cómo está el catastro de redes aquí o cómo está el catastro de usuarios? ¿Está actualizado o no está actualizado? Ni siquiera ese esfuerzo hacemos porque no nos interesa, no nos sirve, no lo vemos como una necesidad como parte de la formulación del proyecto. Sin embargo, con estas herramientas que vamos a ver, vamos a tratar de minimizar, no vamos a decir que se puede eliminar porque siempre que está la participación humana hay riesgo de este tipo de cosas, pero efectivamente lo que prevé la metodología es involucrar a todos los actores dolientes del proyecto, sean aquellos que están afectados por la problemática o incluso pueden ser afectados por la solución de la problemática, para que participen desde el inicio en esa solución, con lo cual vamos a evitar conflictos a posteriori. Después, esto es el procedimiento o la planificación general. La metodología de gestión de proyectos basada en resultados nos provee de unas herramientas básicas que vamos a ver a vuelo de pájaro, porque normalmente esto lo vemos en 3 días de curso, pero voy a tratar de hacerlo de forma resumida y que ustedes lo puedan entender. Y con este ejemplo en mente que hemos venido hablando de la empresa X, vamos a ir haciéndolo mentalmente. ¿Qué hacemos en el diagnóstico? En el diagnóstico lo que hacemos es un análisis de involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Lo que vamos a decir. Son a todos aquellos que están siendo afectados por la problemática, ¿verdad? Y o pueden estar participando de la solución de esa problemática. Los incorporamos en estas tormentas de ideas, reuniones, talleres, ¿verdad? Donde se levanta el problema desde la perspectiva del actor, del involucrado. Si es la comunidad, probablemente en ese ejemplo que pusimos de reducción de pérdidas, si metiéramos a alguien de la comunidad diría, no, mi problema es que no tengo agua. ¿Qué cuernos de equipos de medición vas a colocar si es que no me llega el agua? Entonces, eso es importante definirlo desde el inicio para que efectivamente el proyecto resuelva esa situación que el ciudadano está demandando. Entonces, cuando hemos elaborado este análisis de involucrados, queda documentado cada uno de los actores cuál es su problema y estos problemas los vamos a jerarquizar en una herramienta que se llama árbol de problemas, donde todos son problemas, pero unos son de nivel de causa y otros son de nivel de efecto. Y estableciendo esta relación, vemos cuáles son los problemas que originan, que a nivel de causa originan que los efectos se estén dando y que sean los que se manifiestan. Por ejemplo, lo que estamos hablando, la empresa de servicio eficiente no presta un buen servicio probablemente porque le falta personal, porque no tiene el equipamiento, porque no tiene el software comercial, porque hay una cantidad de problemas de infraestructura, de rehabilitación probablemente, porque ya construimos la mayoría de nuestras infraestructuras, lo que tenemos es que rehabilitarlas, pero no solamente vale rehabilitarlas, tenemos que ver el contexto completo. Entonces, cuando tenemos elaborado nuestro árbol de problema con todas las causas que originan toda esa problemática, entonces vamos a hacer una abstracción y entonces vamos a decir, todo lo que antes era negativo, ahora es positivo. Y entonces vamos a convertir ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, donde la relación ya no es causa-efecto, sino medio-fin. ¿Cuáles son todos los medios que debo disponer para lograr alcanzar estos objetivos de nivel de fin? Entonces, ¿qué necesito para que esa empresa preste un buen servicio?
necesito contratar personal, necesito implementar programas de capacitación, necesito rehabilitar la red, necesito hacer un catastro, necesito mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento, de la aducción, de las estaciones de bombeo, etcétera. Entonces, ahí van a surgir distintas alternativas para lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. Entonces, es necesario aplicar criterios, ¿verdad?, que permitan seleccionar cuál es la mejor alternativa de proyecto. Y ahí es entonces donde empezamos a ver criterios ambientales para decidir cuál es la viabilidad ambiental de la solución que estamos proponiendo, cuál es la viabilidad económica, si efectivamente tenemos una relación de costo-beneficio favorable, si estamos hablando también de criterios de viabilidad social, si la solución que estamos proponiendo es compatible con la comunidad en la que estamos. Nos pasó cuando estuvimos trabajando con las comunidades Pemón en la Gran Sabana, que queríamos hacer escuelas y sencillamente pues teníamos que hacerlas de acuerdo a lo que la comunidad tenía como tradición, porque si montábamos desde Delca, montábamos los módulos que estaban ya preestablecidos por el Ministerio de Educación, pues sencillamente ellos utilizaban esas infraestructuras, esos locales, los utilizaban como sitios para colocar depósito de sus cosas, ¿no? No lo utilizaban como escuela, no lo utilizaban como casa, porque no respondían a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de ese entorno y de los involucrados en la lámina anterior, estamos hablando de eso, de que tenemos que contar con que estos criterios de viabilidad no sean solamente económicos, ambientales, financieros, sino que también consideren la viabilidad social. Obviamente la viabilidad política también, porque si no contamos con que las autoridades, alcaldes, gobernadores participen, entonces podemos tener conflictos a lo largo del tiempo. Una vez que hemos aplicado este análisis de alternativa con los criterios, entonces reflejamos esa solución, que es la mejor solución que hemos conseguido después de todos estos análisis, en la matriz de marco lógico o matriz de resultados. Este nombre varía a lo largo de América Latina. He encontrado que a la matriz de marco lógico le dicen matriz de planificación, de resultados, matriz de indicadores, matriz de marco lógico, MIR, o sea, tiene todos los nombres, pero al final estamos hablando de lo mismo. Una matriz que resume, ¿verdad?, en 4 filas y 4 columnas la información más relevante del proyecto. Estamos hablando de que esta matriz, ¿verdad?, como les digo, resume todos los objetivos en una columna que se llama resumen narrativo del proyecto. Estamos hablando de las actividades que se deben hacer para entregar los componentes, que son aquellos productos, bienes, servicios, infraestructura que entrega el proyecto. Todo ello, ¿para qué? Para lograr el propósito, que es la empresa de servicio, ¿verdad?, eficiente, y para aportar a un fin mayor, que normalmente es un objetivo de desarrollo vinculado al Plan Nacional de Desarrollo del país. Y esta es un poco la lógica vertical. Luego veremos, cuando veamos los supuestos, la lógica horizontal. Y adicionalmente a cada objetivo de cada nivel vamos a asociar un indicador, que no es otra cosa que la medida cómo se desempeñan esos objetivos a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, cómo se está logrando, eso lo mide el indicador. Y el medio de verificación va a ser aquel documento donde se refleja ese indicador en cada nivel. Y los riesgos y los supuestos reflejan y concretan y ponen en blanco y negro los riesgos a que está sometido cada uno de estas actividades, de estos objetivos que estamos reflejando en esta matriz. Ahorita vamos a entrar en cada uno de estas columnas y de estos conceptos para visualizarlo de una manera más efectiva. Esto entonces es lo que llamamos la matriz de marco lógico, matriz de resultados o matriz de indicadores. Esta matriz surge, ¿verdad? O esta metodología, no una matriz propiamente dicha, porque la matriz, como vimos, es el resultado de un proceso de planificación desde que se hace el análisis involucrado hasta que se plantean las alternativas, se le selecciona la alternativa y esta se visualiza o se resume en la matriz.
Pero esta metodología surge en la década de los 70 y de los 80 y se promueve básicamente desde los entes multilaterales, BID, Banco Mundial, porque a través de estudios descubrieron que las inversiones de los países que se estaban haciendo, cuantiosas inversiones en infraestructura de presas, de embalses, de aducciones, de hospitales, de escuelas, no estaban dando los resultados esperados en términos de los indicadores de desarrollo del país. Seguíamos manteniendo niveles de pobreza y los países seguían estando en el subdesarrollo, los niveles de cobertura no estaban subiendo en la medida que sea posible. ¿Qué fue lo que se visualizó? Que había una desviación entre las inversiones que se estaban realizando y los objetivos de desarrollo planteados en los países. Con esta metodología, lo que se busca es que a través del proceso de planificación tengamos maneras de prever posibles conflictos y riesgos y participar de todas las instituciones y todos los actores que están vinculados a la solución de la problemática. Entonces, esta matriz permite presentar el proyecto de forma resumida, estructurada y sintética. Cuando hicimos el trabajo en el 2013, se capacitaron alrededor de 400 empleados públicos en la metodología. Obviamente, a esta altura no hay nadie. Y lastimosamente, después que salió el ministro de turno que aprobó esta metodología e incluso salió publicada en la página web del Ministerio de Planificación, pues se descolgó y no fue utilizada. Sí, es lamentable porque ahora tenemos una brecha con otros países que ya implementaron esta metodología de más de 40 años. O sea, los 20 que tenemos más los que teníamos de rezago desde la década de los 70. Debe ser consensuada, como les decía, con los principales involucrados del proyecto. O sea, esa matriz va a reflejar los problemas y las soluciones que entre todos los involucrados hemos determinado que son las viables. Permite abordar el tema de seguimiento. ¿Por qué? Porque a cada objetivo de cada nivel se le va a asociar un indicador que va a medir el logro de ese objetivo en el tiempo. Hace evidentes los riesgos. Obviamente tenemos una columna de supuestos donde se van a reflejar todos los riesgos del proyecto, que son las condiciones externas que pueden afectar el logro del objetivo asociado. Permite establecer una base objetiva para la evaluación del proyecto. Como la matriz de marco lógico se convierte en la carta de navegación del proyecto a lo largo del ciclo de vida. Entonces, esto nos sirve de una base referencial para que cualquiera, sea una autoridad de regulación, sea un oficial de préstamo, sea una oficina de planificación, tenga la misma regla con la cual medir si el desempeño del proyecto se da en los términos en los que fue diseñado. Y esto también nos permite determinar las brechas. Cuando un indicador no logra la meta que se propone, inicialmente se establece una línea base de cada uno de los indicadores y esa línea base es el punto de partida. Entonces se establecen las metas que se van a lograr con el proyecto y una vez que se ejecuta y no llegamos a las metas, entonces podemos visualizar a través de los indicadores las brechas y podemos investigar por qué no se están cumpliendo los indicadores. Y esa brecha podemos ir cerrándola en el tiempo tomando medidas a tiempo dentro de la ejecución del proyecto. Y al final aporta terminología uniforme que facilita la comunicación y reduce ambigüedades entre los diferentes actores. Cuando obviamente esto lleva un proceso de capacitación en el que todos los actores deben estar en conocimiento de esta terminología y así todos cuando nos reunimos a ver el proyecto sabemos qué es una actividad, qué es un componente, qué es un propósito, cómo se formula, cuáles son los indicadores, etcétera. Vamos a ver cada una de las columnas en detalle, ¿verdad? El resumen narrativo, ya hablamos de que todos son objetivos, sin embargo, tienen distintas jerarquías. Hay objetivos de menor jerarquía y objetivos de mayor jerarquía. Normalmente el fin es el que está asociado a los objetivos de desarrollo del país y el propósito es uno y solo uno. Por ejemplo, empresa de servicio de abastecimiento eficiente. Ese es un objetivo de nivel de propósito. Y así vamos. Ya me hicieron señal, Dios. Bueno, me falta bastante.
15. 10, ok. Ajá. Entonces vamos a entrar en cómo se lee en la columna del resumen narrativo. Tiene una lógica vertical que hemos aludido allí. Si yo realizo todas las actividades necesarias y suficientes para entregar los componentes, ¿verdad? Aquí hay una hipótesis. Si yo realizo todas las actividades, ¿ok? Entrego componentes, que son los bienes y servicios que entrega el proyecto. Cuando hablamos de actividades, estamos hablando, por ejemplo, de redacción de términos de referencia, de convocatoria a licitaciones, de diseño de proyectos. ¿Para qué? Para entregar componentes que van a ser las obras concluidas, los bienes instalados, los servicios realizados. Y si yo entrego componentes, entonces logro el propósito. Y si yo logro el propósito, entonces aporto a ese fin último estratégico del que estamos hablando, que es un objetivo de desarrollo del país. En el ejemplo que habíamos colocado anteriormente, ¿verdad? Que todos son objetivos de proyecto, la jerarquía era los más estratégicos que estarían a nivel de fin sería mejorar la situación macroeconómica, reducir el déficit fiscal y mejorar la situación financiera de la empresa, junto con minimizar el costo de atender la demanda. El nivel de propósito estaría la reducción de pérdidas y a nivel de actividades tendríamos la instalación de medidores y de remodelación de la red. Eso solo como un ejemplo. A nivel de indicadores, ¿verdad? Tenemos que los indicadores son son precisamente una medida del logro del proyecto. Estamos hablando de que a cada uno de esos objetivos vamos a asociar un indicador, por lo menos uno. No podemos hacer demasiados indicadores, puesto que eso incrementa el costo del seguimiento y evaluación del proyecto. Tenemos indicadores por ámbito, es decir, cuando estamos a nivel de actividades, vamos a ver indicadores de proceso, a nivel de componentes, indicadores de productos, a nivel de propósito, indicadores de resultados y a nivel de fin, indicadores de impacto. Asimismo, cuando vamos a medir un aspecto del logro de ese objetivo, lo podemos hacer a través de indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y economía. Vamos a ver rápidamente algunos cómo se visualiza esto en el tiempo. Esa misma columna del objetivo, de objetivos del resumen narrativo, la podemos horizontalizar en una cadena de valor, donde tenemos que las actividades son los procesos que se tienen que realizar para la entrega de los productos. Entonces tenemos a nivel de procesos, indicadores de proceso, a nivel de producto, indicadores de producto, que básicamente son el cronograma de ejecución en costo, tiempo y calidad, que son los mismos que nos vincula la gerencia de proyectos del PMI, los indicadores de resultados, que son los que miden si efectivamente hubo la satisfacción de las necesidades de las que hablamos inicialmente, y a nivel de fin, los indicadores de impacto, que normalmente vamos a conseguirlos no en el corto plazo, en la mayoría de los proyectos, sino los vamos a ver en el mediano o largo plazo. A nivel de las dimensiones de los indicadores, tenemos los indicadores de eficacia, que simplemente miden el logro del objetivo sin considerar costo, tiempo ni otras unidades, sencillamente lo realizado sobre lo planificado, y estamos hablando así de indicadores muy básicos que se realizan a nivel de actividades de eficiencia, donde sí efectivamente vamos a medir la relación entre los productos y los servicios que genera el proyecto con respecto a los insumos o recursos utilizados. Un ejemplo, por ejemplo, sería el costo promedio por metro cúbico de agua potable entregada. Estamos hablando de un indicador de eficiencia. Los indicadores de economía no los utilizamos mucho en los proyectos del país en general y del sector agua menos, porque están vinculados a proyectos que entregan recursos a organizaciones, a comunidades y luego recuperan esa cartera de proyectos. Entonces estamos hablando de indicadores del tipo porcentaje de créditos otorgados y recuperados por proyecto. Esto básicamente en Venezuela no he visto un ejemplo de ello. Y los indicadores de calidad que finalmente me dicen cómo se miden los atributos de los productos y las características que éste debe tener para los objetivos del proyecto. Esto básicamente está basado en encuestas. Entonces, como los indicadores de calidad
se basan en encuestas son de un costo razonable, porque adicional, porque tenemos que entonces procesar esas encuestas, hacer trabajo de campo. Entonces, poco los usamos, pero es necesario en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de proyectos de mejora de la atención de un servicio. Todavía me falta. Cuando hablamos de medios de verificación, estamos hablando de los documentos donde se verifica efectivamente que el indicador que estamos usando está siendo, refleja el indicador que estamos usando. Efectivamente, son estadísticas, inspecciones o informes de inspecciones, encuestas, informes de auditoría. Ojalá que estos registros fueran externos, porque eso serviría como una manera de tener los indicadores de fuentes externas que no voy a tener que costear yo desde el proyecto, y que además de eso, al ser externos, son más objetivos, no son manipulables dentro del proyecto. Pero en final, son la fuente de información que se utilizará para medir los indicadores y deben de ser también consensuados desde el inicio. Este es el proyecto de Ciudad X que estamos hablando. Hemos construido, ¿verdad? De forma abstracta, no necesariamente cumple con todos los detalles, pero es para que se lleven el ejemplo de cómo con las actividades podemos entregar componentes. Si necesitamos infraestructura renovada, pues necesitamos contratar esas obras a nivel de actividades. Si requerimos instalar un equipamiento, obviamente tenemos que adquirirlo y tenemos que instalarlo y capacitar a la gente para que utilice ese software. Y si vamos a tener un sistema comercial actualizado, necesitamos tener el software comercial adquirido. Esto todo, ¿verdad? Nos va a llevar a tener un servicio de abastecimiento de agua potable eficiente y esto va a contribuir a mejorar, recuperar la imagen de la empresa, a reducir las enfermedades y reducir las quejas. A cada uno de estos objetivos vamos a asociar los indicadores y vamos a asociar a cada indicador un medio de verificación donde se refleje este objetivo, estos indicadores. Para sus preguntas, vamos a dejar, queda tiempo, ¿verdad? Para responder las preguntas. Finalmente, para los supuestos son los riesgos que pueden afectar cada uno de los objetivos asociados a cada nivel de la matriz. Son factores externos que están fuera del control de la institución responsable del proyecto, pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Esas condiciones deben reflejarse desde el inicio y pueden variar en el tiempo. No sé si han oído el mapa de riesgo. Este es un mapa que se puede actualizar en cada una de las etapas del proyecto para precisamente prever esos posibles conflictos y tratar de tomar medidas de mitigación. Cada proyecto puede enfrentar riesgos ambientales, financieros, institucionales, climatológicos, sociales, etcétera, y pueden hacer que el mismo fracase o no se puedan realizar algunos de los objetivos que están en la matriz. El riesgo se expresa en la matriz de marco lógico como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos en cada nivel, y los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa a explicitar el riesgo y a quienes lo ejecutan de estar pendientes de que no se den precisamente. Finalmente, ¿cuál es la recomendación para mejorar los resultados de los proyectos que estamos formulando y que se van a formular de aquí en adelante? Mi recomendación, gestionar adecuadamente el ciclo de vida del proyecto desde el inicio. ¿Y de qué estamos hablando de ese ciclo de vida? En la preinversión necesitamos mejorar nuestras ideas, llevarlas a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad en los casos de las mejores soluciones que hemos escogido. Y dependiendo obviamente de la complejidad de los proyectos, podemos pasar de perfil directamente a ejecución y a operación plena, o si tenemos, por ejemplo, los proyectos de represas del complejo hidroeléctrico de Caruachi, que se formuló con esta metodología también, por lo menos eso fue lo que se le presentó al banco. Podemos decir que en esos casos necesitamos hasta estudios de factibilidad, de diseño detallado para la ejecución y de la puesta en marcha para la operación. El gestionar esto de esta manera nos permite levantar ideas que pueden ser desechadas porque no son viables, o pueden identificarnos proyectos que van a constituir la base de datos de proyectos de la institución,
que es una herramienta importantísima porque no siempre tenemos los recursos para abordar todos los proyectos que queremos, pero cuando llegan los recursos, entonces inventamos un proyecto para poder ejecutar y para poder tener, ejecutar el presupuesto. Entonces, el tener este banco de proyectos nos permite tener ya lista esas ideas ya previamente estructuradas, viabilizadas, con estudios de factibilidad incluso, o por lo menos de prefactibilidad, para que puedan ser ejecutados. Otra recomendación es, en ese mismo ciclo de vida de los proyectos, cumplir con estas fases. La evaluación es antes, que es la evaluación de las alternativas de la que hablamos. La evaluación en la inversión, que es en el momento de la ejecución del proyecto, de la entrega de los bienes y servicios del proyecto, hacer el control, que es de las cosas que más experiencia tenemos. Y el PMI propone herramientas fabulosas para esto, la curva S, la matriz de desagregación del trabajo, etcétera, que el project que nos tortura a casi todos para entregar el cronograma en tiempo, costo y calidad. Y la evaluación después en la operación, que es la evaluación de resultados, donde efectivamente verificamos que, que la situación problemática que dio origen al proyecto ha sido superada con los indicadores que hemos diseñado para ese efecto. Y una que no utilizamos y que es una herramienta importantísima es la evaluación ex post, que nos pasea por todo lo que ha ocurrido en ese ciclo de vida del proyecto, desde el inicio, desde la preinversión, cuáles han sido los factores de riesgo, los factores de éxito, cuáles han sido las debilidades que no han permitido que se logren los resultados. Y documentar esto es importantísimo para las instituciones, porque de aquí es donde se levantan las lecciones aprendidas, que permiten mejorar la ejecución de próximos proyectos. Finalmente, lo que no se mide no se puede gestionar. ¿Qué medimos? Tiempo, costo, cantidad y calidad. Para eso tenemos indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. ¿Qué se mide durante la operación? Impactos, resultados y productos. Espero que con esta información puedan abrir la curiosidad de profundizar en esto ahora o en lo largo del ejercicio de la profesión, porque son conceptos muy importantes que debemos poner en práctica para mejorar los resultados de nuestros proyectos. Muchas gracias.